Está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso. Mientras viva te alabaré, aunque mis labios quieran callar. Mira, mientras viva te alabaré. ¡Eso! Aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré, aunque la higuera no florezca. Mientras viva te alabaré. Y aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré, aunque mis labios quieran callar. Mientras viva te alabaré. Aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré. mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. La 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 Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente agradezco al Señor la oportunidad de
llegar hasta sus hogares. Créanme que para mí es un privilegio, para mí es un gran gozo, una alegría poder compartir con ustedes nuevamente la enseñanza, la lección, el mensaje de esta semana. Esperamos con todo nuestro corazón que toda tu familia se encuentre bien de salud y que la palabra de Dios, al ser recibida y practicada, pueda ir trayendo los resultados que la misma palabra de Dios establece. Así que les saludamos con mucho cariño, con mucho amor, les enviamos un afectuoso abrazo y vámonos de lleno a nuestra lección de esta semana. Amén. Bueno, recuerde que el tema general es el reino de Dios o reino de los cielos. Y el título de nuestra lección la comenzamos la semana pasada y era el reino de Dios, un reino nuevo y diferente. Hacíamos un énfasis de que debe quedarnos muy en claro que el reino de Dios es un reino completamente distinto, diferente a cualquier otro reino de la tierra. Pero no solamente es distinto, es un reino superior. Y debemos de tenerlo muy en claro porque si somos parte de este reino, pues obviamente tenemos que vivir, caminar, pensar, actuar de manera distinta, de manera diferente. Hacíamos un énfasis en la clase pasada sobre la necesidad de no conformarnos a este siglo. En un pasaje, en el pasaje de Gálatas, el apóstol Pablo también afirmaba que este siglo, este presente siglo, lo señala como un siglo malo. Entonces, si es malo, pues obviamente no nos conviene. Si es malo, entonces es contrario al bien. Si es malo, pues es del diablo, no es de Dios. Si es malo, pues es de las tinieblas, no es de la luz. Entonces, si es malo, pues obviamente nos va a dañar si nosotros vivimos conforme a los lineamientos que este mundo, este siglo establece, esta era propone. Así que Pablo nos invitaba a no conformarnos a este siglo, sino transformarnos, es decir, vivir por encima de la forma y la manera en que vive este mundo. Nosotros tenemos que vivir encima de. Tenemos que estar por encima de lo natural para vivir en lo sobrenatural del Espíritu de Dios. Entonces necesitamos transformarnos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Tenemos que renovar nuestra mentalidad. Tenemos que dejar la mentalidad, los paradigmas, la forma de pensamiento del mundo y adoptar, recibir, aprender y ser formados en los principios de este reino, llevarlos a la práctica para que no vivamos conforme a esta era, sino nosotros, aunque todavía esperamos los poderes del siglo venidero, como dice Hebreo, nosotros podamos estar viviendo y manifestando en este mundo las primicias de esos poderes del siglo venidero que habla el apóstol Pablo allá en el libro de Hebreos. Y bueno, en la clase pasada hablábamos acerca de cómo evitar conformarnos a este siglo. ¿Cómo podemos evitar conformarnos a este siglo? Y primeramente mencionamos la necesidad de dejar, abandonar, renunciar el egocentrismo de una mente carnal, de una mente humana, de la forma y la manera en que este mundo se mueve. Egocéntricos, por naturaleza egoístas, por naturaleza siempre pensando en nuestro bienestar, a veces por encima de los demás. Hoy a la gente no le importa a quién tiene que dañar, a quién tiene que afectar, a quién tiene que pisar
sobre quién tiene que poner sus pies para poder lograr su bienestar. Y es la manera en que este mundo se mueve, pero nosotros no estamos llamados a movernos de esa manera, a actuar de esa manera. Nosotros, como Pablo nos indicaba y mencionábamos por lo menos 2 pasajes, aunque hay mucho más, Pablo nos decía, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, ¿verdad? Bien, entonces ya hablamos sobre eso y hoy quiero abordar con ustedes el segundo punto. ¿Cómo evitar conformarnos a este mundo, a este siglo? En segundo lugar, tenemos que tratar con las preocupaciones de esta era. Las preocupaciones, el afán, la ansiedad, las preocupaciones de esta era. Los afanes y las preocupaciones son características de esta era y de este presente siglo malo. Y nosotros no podemos vivir preocupados o afanados como el mundo vive. Nosotros tenemos que aprender a vivir en la paz, en la confianza y en la fe que la palabra de Dios y el reino de Dios establece para nuestras vidas, aun que vivimos en este mundo. Porque como en otra lección dijimos, aunque estamos en este mundo, nosotros no somos del mundo. Tenemos que aprender a vivir. En otro pasaje el apóstol Pablo, creo que es en Efesios, si no me equivoco, el apóstol Pablo invita a la iglesia a decir que ya no vivamos como los otros gentiles que no conocen a Dios, que tienen su mente entenebrecida, ajenos a la vida y ajenos a Dios. Pablo dice, no vivan como los otros gentiles. Tenemos que vivir de manera distinta porque pertenecemos a un reino nuevo y a un reino diferente. Y entonces, los afanes y las preocupaciones que son características de esta era y de este presente siglo malo, tenemos que saber tratar con ellas. Mire en Mateo capítulo 13, 22, el pasaje que dice, hablando Jesús acerca de la parábola del sembrador, pero en el versículo 22 dice así, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, la preocupación de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, queda sin fruto. Mira el poder que tiene el afán y la preocupación. Ahora, no estoy diciendo que esencialmente la preocupación o el afán es más poderosa que la palabra, pero sí estamos afirmando que el afán o la preocupación o las preocupaciones de este siglo tienen la capacidad para ahogar la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero no solo eso, sino hacerla infructuosa en nuestras vidas. Es decir, la palabra queda sin fruto. ¿Por qué? No porque los afanes son más poderosos que la palabra, sino sencillamente porque nosotros, en lugar de mantenernos en la palabra y ver los frutos de nuestra vida, entonces nuestro corazón se desvía, se desenfoca y somos presa del afán y la preocupación que ahoga la palabra y la puede hacer infructuosa en nuestras vidas. Bien, entonces mire, esto es muy importante. Y aunque muchas de estas preocupaciones parecen insignificantes, se vuelven significativas al punto de producirnos, mire, temor. Cuando andamos preocupados, afanados, eso
también produce en nuestra vida temor, miedo, incertidumbre. Pero no solo temor, también puede traer angustia, ansiedad, desesperación. Pero también el afán y la preocupación puede causar un debilitamiento significativo de nuestra fe en Jesucristo y nuestra fe en su palabra, en sus promesas. Nos puede generar duda e incredulidad. Cuando somos presa de las preocupaciones, cuando somos presa del afán de esta vida, entonces estamos en el riesgo de que nuestra fe se debilite. Porque, amados, la fe es incompatible con el temor, es incompatible con el miedo, es incompatible con la angustia, la ansiedad. Entonces, si de repente el afanarme y preocuparme en demasía o como el mundo lo hace, pues definitivamente va a influir en mi vida de esta manera. Entonces debemos de saber tratar con esto. Y además, muchas veces, esta misma condición que nos producen las preocupaciones y el afán, nos llevan o se traduce en un alejamiento también de la iglesia. Nos empezamos a preocupar por cosas, por situaciones, por circunstancias, y muchas veces también eso se refleja en nuestro distanciamiento o alejamiento de la iglesia. Por ejemplo, si yo estoy demasiado preocupado por trabajar porque necesito dinero y necesito recursos y mi negocio no está funcionando, pues de repente, si antes no trabajaba los domingos, ahora sí voy a trabajar los domingos. Si de repente trabajaba yo y cerraba mi negocio, mi empresa, porque me iba para la iglesia, ahora dicen no, porque necesito trabajar. Entonces ya la preocupación nos está llevando también a un alejamiento de la iglesia, a un abandono de nuestro servicio cristiano. Muchos dejan de servir, muchos abandonan su servicio por las preocupaciones y por los afanes de esta vida, de este siglo. Y lo que es peor, mis amados hermanos, esta situación nos roba el gozo, el deleite, el disfrute de nuestra salvación y también de nuestra comunión unos con otros. Empezamos a sentirnos desanimados, empezamos a sentirnos frustrados, ya no tenemos el mismo gozo, el mismo entusiasmo, la misma disposición, ya no encontramos disfrute y deleite en nuestra salvación. Vivimos en una inercia a veces de nuestra vida cristiana, en una rutina, en una costumbre. ¿Y sabe qué? Muchas veces el responsable o los responsables de esa condición son el afán y la preocupación en la que como creyentes hemos caído, porque así vive el mundo. El mundo vive turbado, el mundo vive preocupado, el mundo vive en ansiedad, en afán, en desesperación. Hoy más que nunca las enfermedades emocionales, producto del estrés y producto de la tensión por las preocupaciones y los afanes de la vida, hermano, han aumentado tremendamente. Como cristianos no podemos vivir de esa manera. Entonces, esto nos roba el gozo de nuestra salvación y por supuesto nos estorba para seguir creciendo en el conocimiento de Él. Pues porque nos empezamos a alejar de la iglesia, nos empezamos a alejar del Señor, empieza a haber duda, cuestionamiento en nuestra vida, empezamos a dudar de la palabra. Y por supuesto, si dudamos de la palabra, pues ya no va a ser nuestro deleite, ya no vamos a tener hambre por leer, estudiar, meditar, deleitarnos en la palabra, y eso se va a ver afectado o va a afectar nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual.
Por eso el apóstol Pedro decía: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces es bien importante que consideremos lo peligroso que son para nuestra vida el afán, la ansiedad y las preocupaciones de este presente siglo. Mire qué dice Lucas 21, 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos. O sea, Jesús nos está diciendo: pon atención a tu vida, pon atención a ti mismo. Dice que vuestros corazones, o sea, el alma humana, dice, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, cuidémonos de que nuestra alma y nuestro corazón no se cargue de glotonerías, y Jesús dijo, y de los afanes de esta vida. Cuidado. Amados, tenemos que ser conscientes. Todo afán y preocupación tienden a controlar nuestra atención y distraer nuestro enfoque del Señor y de su palabra. Ya he mencionado algo, imposibilitándonos vivir para que vivamos o para vivir de acuerdo al reino al que pertenecemos, y que es, como hemos venido mencionando, contrario a este presente siglo, que además, como lo hemos dicho, es malo. No hay nada de bien. Tengamos mucho cuidado, que las preocupaciones y la ansiedad y los afanes de esta vida controlen nuestra existencia. Amén. Ahora bien, para ello es muy importante que nosotros sepamos en qué se centran los afanes y las preocupaciones de esta era. ¿En qué se centran los afanes y las preocupaciones de esta era? Es decir, ¿cuáles son los motivos principales del afán y la preocupación de este siglo, de las personas que viven en esta era? Bueno, básicamente los afanes y las preocupaciones presentes tienen que ver con nuestras necesidades buenas, naturales y terrenales. Y por eso parecen ser tan insignificantes, pero como le decía, se vuelven significativas porque tienen el poder de controlarnos y a veces de esclavizarnos. Y aunque son buenas, son necesidades básicas de nuestra vida y son buenas, naturales y terrenales, no debemos de ceder al afán y a la preocupación desmedida por ellas. No, es más, no es solo que no debemos, es que no tenemos por qué ceder a esas preocupaciones, por las preocupaciones de nuestras necesidades básicas como personas, como creyentes y mucho menos como hijos de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice, y para eso vamos a buscar en Mateo capítulo 6 y vamos a leer del versículo 25 al 34. Es un pasaje tan revelador, pero necesitamos creerlo. Necesitamos abrazarlo y necesitamos confiar en lo que Jesús nos dice en este pasaje para que nosotros podamos vivir libres del afán y de la preocupación de este siglo. Vamos a leerlo, capítulo 6, versículo 25 al 26. Dice así: por tanto os digo, otra vez Jesús,
no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, Jesús mismo está haciendo unas afirmaciones y unas preguntas, pero con unas respuestas obvias. Lo primero es que Jesús nos vuelve a decir, no os afanéis por vuestra vida. No te afanes por tu cuerpo. La vida tiene que ver con el qué vamos a comer y el qué vamos a beber. En nuestro alimento físico, en nuestro sustento físico. Y nuestro cuerpo tiene que ver con todas aquellas cosas, bueno, aquí dice vestido, pero tiene que ver con todas aquellas cosas, o mejor dicho, son todas aquellas cosas, necesidades que tienen que ver con nuestro cuerpo. Por ejemplo, el vestido, el techo, el abrigo, ¿verdad? El sustento, etc. Entonces todo, claro, Jesús solo menciona acá algo, pero esto tiene que ver con todo lo que que nuestra vida necesita y que nuestro cuerpo necesita. Entonces dice, no tenemos que afanarnos, porque además hace la pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Yo preguntaría, ¿qué es mayor? ¿El alimento o la vida? ¿El vestido o el cuerpo? Por supuesto que lo mayor y lo más grande es la vida. Por supuesto que lo mayor y lo más grande es el cuerpo. Entonces, si Dios nos ha dado la vida, ¿qué no nos puede dar el alimento? Y si Dios nos ha dado el cuerpo y ha hecho lo más difícil que es el cuerpo y que es la vida, ¿no podrá darnos el vestido? Claro que sí. Entonces lo que Jesús quiere y lo que perseguimos en esta clase es que podamos nosotros, mis amados, creer en la palabra de Dios, ¿verdad? Y confiar en lo que la palabra de Dios para que seamos libres de las preocupaciones y la ansiedad y los afanes de este mundo. Pero vamos a seguir leyendo. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Vuelve a preguntar, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No vales tú y yo? Aparte que no solo como seres humanos, sino como hijos de Dios, ¿qué no valemos? ¿Te atreverías a pensar que las aves del cielo valen más que nosotros? ¡Claro que no! Nosotros valemos más. Y si el Señor los alimenta, ¿piensas que no podrá alimentarnos y satisfacer nuestras necesidades? Luego el 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Bueno, hay cosas que son imposibles para nosotros, pero para nuestro Dios todo es posible. Entonces yo tengo que confiar en un Dios que no solo nos permite, nos da la capacidad para hacer lo posible, sino que cuando nosotros llegamos ante lo imposible, entonces Él lo hace. ¡Wow! Versículo 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es, se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, aquí me encanta esto que dice Jesús, porque no dice, no hará con ustedes lo mismo, hombres de poca fe. No, Él dice, pregunta y obvia respuesta, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Claro que lo va a hacer, porque nosotros no somos flores del campo, porque nosotros no somos aves de los cielos, nosotros somos sus hijos.
¡Wow! Por eso es que usted no puede ni yo podemos estar viviendo preocupados y afanados y desesperados como los que viven en esta era y en este mundo. Porque los gentiles, dice aquí está, buscan, se desesperan por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas y nos da una instrucción. Versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Todas estas cosas que se pueden convertir en nuestra desesperación, preocupación o ansiedad o afán, todas estas cosas, dice, serán añadidas, serán suplidas. ¿Por quién? Por nuestro Padre. Ahora, esto no significa que yo no trabaje, que yo no sea responsable, que yo no sea excelente en mi labor, que yo no esfuerce mis manos, que yo no sea disciplinado en todo lo que hago. No, no está diciendo eso. Está diciendo que yo tengo que actuar de manera normal como un hijo de Dios, pero no preocuparme si tendré o no tendré aquello, sino confiar que tengo un Padre que va a suplir todas mis necesidades básicas. Amén. Ahora, hay un antídoto, para mí el antídoto más hermoso y más precioso contra la preocupación y la desesperación y el afán. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Mire qué dice. Por nada, y nada es nada. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis sumidos en una preocupación. A cambio de esa preocupación, ¿por qué mejor no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias? Esto es hermoso, porque dice, a cambio de la preocupación, que tus peticiones, tus necesidades sean conocidas delante del Señor en toda oración y ruego. ¿Pero por qué con acción de gracia? Porque tú sabes de antemano que lo que le estás pidiendo al Señor, Él como un buen padre te lo va a conceder. Entonces, por eso es que el apóstol dice, súmale acciones de gracia. Es como decir, Señor, como Jesús dijo, Señor, yo te doy gracias porque lo que te pedí, porque lo que siempre te he pedido, tú me lo has dado. ¡Wow! Este es el mejor antídoto. Deja de preocuparte, deja de vivir como vive esta era y empieza a vivir en el nivel del poder, de los poderes del siglo venidero, donde no hay preocupación y donde no hay afán. Y versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. ¿Ya ve? ¿Qué vendrá? La paz, que es lo contrario a la preocupación, la ansiedad, el temor, el miedo, la desesperación, la angustia. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Así que, hermano, ahora bien, rápidamente, ya para ir terminando, también la gente de esta era y de este siglo, y tristemente algunos creyentes, se han vuelto esclavos del afán y la preocupación por querer enriquecerse, obtener el poder, lograr una posición social o intelectual que les haga sentirse personas valiosas y relevantes. Estoy hablando, aunque no lo dicen, persiguen fama, quieren ser famosos, quieren ser populares. Todo esto busca el mundo. Otros están en una búsqueda constante de la autocomplacencia, la diversión y los placeres terrenales. O sea, viven para disfrutar de estos placeres y no les importa de qué forma y de qué manera, pero viven con una fijación de que yo quiero esto, quiero divertirme, quiero disfrutar, disfrutar y disfrutar.
otros el poder, otros buscarse hacerse ricos. Por eso ya no viven para trabajar, ya no trabajan para vivir, sino viven para trabajar. Tenemos que tener cuidado de que esta forma en que el mundo vive, nosotros no vivamos de esa manera. Mire qué dice Lucas rápidamente, vámonos porque ya el tiempo se nos está agotando y no quiero extenderme más. Lucas capítulo 4, 1 al 8, ¿verdad? Habla acerca de la tentación de Jesús y dice en el versículo 6, y le dijo el diablo, en el 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Ve? Y hay gente que vive afanada por el poder que el enemigo y este mundo le quiere dar. Nosotros no tenemos que vivir afanados por un poder que el mundo nos puede dar. Nosotros no tenemos que vivir y estar desesperados para ser empoderados. Nosotros, dice la Biblia, os doy poder y autoridad, dice. La Biblia dice que nos ha sentado juntamente con Él en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Hermano, usted y yo no tenemos que afanarnos por tener poder o ser empoderados. Hoy está de moda que hay que empoderarnos y esta doctrina se ha metido hasta en la iglesia, que tenemos que ser empoderados. No, nosotros ya tenemos poder y autoridad. El poder y la autoridad que el reino de Dios nos ha delegado. Os doy poder y autoridad. Aleluya. Amén. Y en Primera de Timoteo capítulo 6, 6 al 10 nos habla de que con abrigo y sustento debemos de estar contentos. Porque el que se quiere enriquecer entra en tentación y lazo y luego es traspasado por muchos dolores. No tenemos necesidad de ello. Hemos sido enriquecidos y Dios tiene cuidado de nosotros. Vivamos, Dios nos libera de todas estas preocupaciones para que nuestra vida esté dedicada a darle gloria y honra a Jesús y a extender y hacer avanzar el reino de Dios en esta tierra con todo lo que Él nos ha dado. Finalmente, como ciudadanos del reino de Dios, no podemos conformarnos a la manera de pensar y de actuar de este presente siglo. Tenemos que renunciar a esa forma de pensar que nos ata a los afanes y a las preocupaciones de esta era. Permítanme decirles, queridos hermanos y hermanas, que si estamos dando muestras de preocupaciones y afanes desmedidos, es porque estamos viviendo en la era equivocada. Queremos ser libres de estos males de esta era, que también tienen el poder, fíjese bien, de enfermarnos físicamente. Entonces necesitamos vivir de acuerdo a la revelación de la vida que tenemos en el reino de Dios por medio de Cristo Jesús. Amados, que la palabra y que Dios y el Espíritu Santo le dé la fortaleza, la revelación, para que usted y yo dejemos de vivir atados, controlados y manipulados por el espíritu de este siglo, la preocupación, el afán, y nosotros vivamos libremente y en paz, sabiendo que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros, sus hijos. Mis amados, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima clase. No falte a nuestras actividades en la iglesia. Les amamos y Dios les bendiga grandemente. Nos vemos.